Había una vez un hombre que se atrevió a mirar directamente al abismo y descubrió que el monstruo no estaba allí, que el diablo era una sombra proyectada por quienes necesitaban el miedo para gobernar las almas, y ese hombre pagó el precio más alto que puede pagar un ser humano. La soledad absoluta, el destierro de su propia comunidad, el silencio de quienes antes lo amaron, porque la verdad que portaba era demasiado peligrosa para un mundo construido sobre certezas reconfortantes y mentiras sagradas. Baruch Spinoza, el pulidor de lentes que pulía también las ilusiones del pensamiento humano, el hereje que fue expulsado de la sinagoga con anatemas tan violentos que resonaron durante siglos, el filósofo que transformó a Dios en la totalidad de la existencia y al diablo en una ficción psicológica, nos legó una pregunta que todavía resuena en los pasillos de nuestra conciencia moderna. ¿Por qué la humanidad necesita creer en el mal como una entidad externa, como un ser con cuernos y cola, en lugar de reconocer que el mal es una construcción humana, una categoría que aplicamos a aquello que no comprendemos o que amenaza nuestro orden establecido? ¿Acaso no es extraño que la criatura más inteligente del planeta, la única capaz de contemplar las estrellas y preguntarse por su origen, sea también la única que ha creado un universo paralelo poblado de demonios, ángeles, cielos e infiernos? ¿No resulta sospechoso que todas las religiones del mundo, a pesar de sus diferencias teológicas, coincidan en una cosa: la necesidad de un enemigo cósmico, un antagonista divino que justifique el sufrimiento y explique por qué el bien no siempre triunfa? Spinoza comprendió algo fundamental que la mayoría de sus contemporáneos no podía siquiera imaginar. El diablo no es una entidad metafísica, sino una herramienta política, un instrumento de control diseñado para mantener a las masas en un estado perpetuo de terror y sumisión. Porque quien teme al diablo obedece a quien promete protegerlo del diablo. Y así la iglesia, cualquier institución religiosa que se base en el miedo, perpetúa su poder no a través de la iluminación espiritual, sino a través de la ignorancia organizada. Ámsterdam, mediados del siglo XVII, una ciudad que se había convertido en el refugio de los perseguidos, el hogar de los herejes, el santuario de los librepensadores que huían de las hogueras de la Inquisición y de las mazmorras de la ortodoxia. En ese crisol de ideas donde se mezclaban judíos, sefardíes, expulsados de España y Portugal, protestantes que habían roto con Roma, comerciantes que habían aprendido que la tolerancia es buena para los negocios, y filósofos que se atrevían a pensar lo impensable, creció un joven de ojos penetrantes y mente incorruptible que no podía aceptar las contradicciones que veía en las escrituras sagradas, que no podía reconciliar la noción de un Dios infinitamente bueno y todopoderoso con la existencia del mal, que no podía entender por qué un ser perfecto crearía criaturas imperfectas destinadas al sufrimiento eterno. Las preguntas de Spinoza no eran las de un escéptico cínico, sino las de un buscador genuino de la verdad, alguien que amaba a Dios demasiado como para aceptar las caricaturas antropomórficas que las religiones habían dibujado de lo divino. Aquí, en este momento, mientras lees o escuchas estas palabras, estés donde estés en este vasto planeta, te invito a detenerte un instante y reflexionar sobre tu propia relación con estas ideas milenarias. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando esto, qué hora es allí, en este preciso momento en que la filosofía de Spinoza vuelve a resonar a través de los siglos. Comparte este video con un amigo cercano, con alguien que también se atreva a cuestionar, con alguien que merezca recibir bendiciones en su familia, porque compartir el conocimiento es compartir la luz. Y en estos tiempos oscuros necesitamos todas las luces posibles. La verdad no teme al escrutinio, solo las mentiras necesitan la oscuridad para sobrevivir. ¿Qué vio el joven Spinoza cuando abrió el Tanaj?
Las escrituras hebreas que había estudiado desde niño, con ojos nuevos, con la mirada del filósofo que no acepta ninguna autoridad excepto la de la razón. Vio contradicciones, vio antropomorfismos, vio un Dios que actuaba como un rey oriental celoso y vengativo, que se arrepentía de sus decisiones, que negociaba con sus profetas, que ordenaba genocidios y premiaba la obediencia ciega. Vio historias escritas por hombres que proyectaban sus propias pasiones y prejuicios sobre lo divino, que imaginaban al Creador del universo como una versión magnificada de ellos mismos. Y vio algo más peligroso aún. Vio cómo estas historias se usaban para controlar, para dividir, para crear jerarquías de elegidos y condenados, para justificar la violencia en nombre del bien, para sembrar el miedo al castigo eterno en los corazones de los creyentes. ¿No es precisamente este miedo el que impide que la mayoría de las personas examinen críticamente sus creencias? ¿No es el terror al infierno, a la condenación, a la ira divina, lo que mantiene las mentes encadenadas mucho más efectivamente que cualquier prisión física? La comunidad judía de Ámsterdam no toleró las dudas de Spinoza. No porque fueran irracionales, sino precisamente porque eran demasiado racionales, porque amenazaban los cimientos mismos de la autoridad rabínica, porque si Spinoza tenía razón entonces, todos los intermediarios entre el ser humano y Dios eran innecesarios, todos los rituales eran opcionales, toda la estructura de poder construida sobre la interpretación exclusiva de las Escrituras se derrumbaba. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, se pronunció contra él el más terrible de los anatemas, un jerem que lo expulsaba de la comunidad con palabras de una violencia escalofriante. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando regresa. Que el Señor no lo perdone jamás. Que la cólera y el furor del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Pueden imaginar el coraje que se necesita para soportar semejante condena? ¿Pueden comprender lo que significa ser declarado muerto en vida por tu propia familia, por tus amigos, por todos los que conociste desde la infancia? Spinoza no se retractó, no imploró perdón, no doblegó su mente ante la presión del ostracismo social. Simplemente continuó pensando, continuó escribiendo, continuó puliendo lentes durante el día para ganarse el sustento y puliendo ideas durante la noche para liberar a la humanidad de sus cadenas mentales. Adoptó el nombre latino Benedictus, la traducción de Baruch, ambos significando bendito, como si dijera, ustedes me maldicen, pero yo me bendigo a mí mismo con la luz de la razón. Ustedes me expulsan, pero yo me incluyo en la totalidad infinita de Dios, que es la naturaleza misma. Porque esa fue la revolución espinosista, la idea que destruyó no solo la noción del diablo, sino toda la cosmología dualista que dividía la realidad en espíritu y materia, en cielo e infierno, en lo sagrado y lo profano. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. No hay separación, no hay un creador externo que gobierne desde arriba su creación, sino una sustancia infinita que se expresa en infinitos atributos, de los cuales conocemos dos, el pensamiento y la extensión, y todo lo que existe es un modo de esa sustancia única. ¿Comprenden la radicalidad de esta proposición? Comprenden que si Dios y la naturaleza son idénticos, entonces no puede haber nada fuera de Dios, ningún reino del mal independiente, ningún diablo que se oponga a la voluntad divina, porque todo lo que existe es parte de Dios, incluso aquello que llamamos mal. Pero entonces, si el diablo no existe como entidad separada, ¿de dónde viene el mal?
¿Por qué hay sufrimiento, crueldad, injusticia en el mundo? Spinoza respondió con una claridad que todavía hoy resulta difícil de aceptar para muchos. El mal no es una cosa real, sino una privación, una ausencia, una falta de perfección que percibimos cuando comparamos las cosas desde nuestro limitado punto de vista humano. Lo que llamamos mal es simplemente aquello que disminuye nuestra potencia de actuar, aquello que va contra nuestra naturaleza, aquello que nos causa dolor o frustración. Pero desde la perspectiva de la totalidad, desde el punto de vista de Dios naturaleza, todo es necesario, todo sigue leyes naturales, todo es perfecto en el sentido de que no podría ser de otra manera. Un terremoto que destruye una ciudad no es malo para la naturaleza, es simplemente el movimiento de placas tectónicas obedeciendo las leyes de la física. Es malo solo para los humanos que sufren sus consecuencias, pero ese malo es una categoría humana, no una categoría ontológica. ¿Significa esto que Spinoza era indiferente al sufrimiento humano? Significa que justificaba la crueldad con el argumento de que todo es parte del orden natural. Todo lo contrario. Spinoza desarrolló una ética que no se basaba en mandamientos divinos externos, sino en el conocimiento de nuestra propia naturaleza, en la comprensión de que somos seres que buscan perseverar en su ser, que luchan por aumentar su potencia de actuar, que florecen cuando viven según la razón y se marchitan cuando son esclavos de las pasiones. El bien es aquello que nos ayuda a ser más plenamente nosotros mismos, aquello que aumenta nuestra alegría, nuestra capacidad de pensar y actuar. El mal es aquello que nos disminuye, que nos esclaviza, que nos hace menos libres. Y el mayor de los males es la ignorancia, el no conocer las causas de nuestras acciones, el vivir como autómatas dirigidos por fuerzas que no comprendemos. ¿Y qué papel juega el miedo en todo esto? El miedo es la herramienta fundamental de quienes quieren controlarnos, porque un ser humano que teme es un ser humano que obedece sin cuestionar. La Iglesia, las instituciones religiosas que Spinoza conoció y criticó, no funcionaban promoviendo el amor, sino sembrando el terror. Terror al pecado, terror al infierno, terror a la excomunión, terror a Dios mismo concebido como un juez implacable que lleva la cuenta de cada transgresión para castigarla en la eternidad. Y el diablo, esa figura grotesca y aterradora, era el agente perfecto de ese terror, el enemigo invisible que acechaba en cada tentación, que susurraba en cada duda, que esperaba en las sombras para arrastrar las almas al abismo. ¿Qué mejor manera de mantener a la gente controlada que convencerla de que está permanentemente asediada por fuerzas demoníacas que solo la Iglesia puede combatir con sus sacramentos, sus rituales, sus bendiciones? Spinoza desmanteló esta maquinaria del miedo, mostrando que se basaba en una comprensión errónea, tanto de Dios como de la naturaleza humana. Si Dios es infinito, perfecto, eterno, inmutable, entonces no puede sentir ira ni celos ni deseo de venganza, porque todas esas son pasiones humanas que implican imperfección, cambio, dependencia de factores externos. Un Dios que se enoja es un Dios que es afectado por algo fuera de sí mismo, lo cual contradice su infinitud. Un Dios que castiga es un Dios que tiene fines particulares, como un rey humano, que quiere mantener el orden en su reino, lo cual contradice su perfección. El Dios de Spinoza no es una persona, sino el ser necesario del cual todo lo demás se sigue con la misma inevitabilidad con que las propiedades del triángulo se siguen de su definición. Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, y violarlas es tan imposible como hacer que 2 más 2 sean 5. Entonces, ¿qué son todos esos relatos bíblicos de Dios hablando con profetas, ordenando conquistas, prometiendo recompensas y amenazando castigos? Spinoza los leyó como lo que son:
documentos históricos producidos por comunidades humanas que intentaban dar sentido a su existencia, que proyectaban sus propias concepciones morales y políticas sobre lo divino, que usaban el lenguaje de la revelación para legitimar sus instituciones y sus leyes. Los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino individuos dotados de una imaginación vívida y una sensibilidad moral aguda, que expresaban sus intuiciones en el lenguaje simbólico y narrativo de su tiempo. Moisés no recibió las tablas de la ley directamente de un Dios personal, sino que formuló un código legal que ayudó a organizar una sociedad tribal en el desierto. Los milagros no eran suspensiones de las leyes naturales, sino eventos que los testigos no podían explicar con el conocimiento disponible en su época. ¿Pueden ver cómo esta interpretación libera al pensamiento religioso de la superstición sin necesariamente destruir su valor? ¿Pueden ver cómo Spinoza no era un ateo en el sentido vulgar de alguien que niega a Dios, sino un panteísta que afirmaba a Dios de una manera tan radical que hacía innecesarias todas las mediaciones institucionales? Pero precisamente por eso era más peligroso que cualquier ateo declarado, porque no podían acusarlo fácilmente de negar a Dios cuando él hablaba constantemente de Dios, cuando su ética culminaba en el amor intelectual de Dios, cuando su obra maestra se titulaba precisamente Ética demostrada según el orden geométrico. Lo que negaba era el Dios de los sacerdotes y los rabinos, el Dios fabricado a imagen y semejanza del poder político y religioso, el Dios que servía para justificar la dominación y la explotación. Y al negar ese Dios falso, Spinoza también negaba al diablo, porque en un universo donde Dios y la naturaleza son idénticos, donde todo lo que existe es una expresión necesaria de la sustancia infinita, no hay lugar para un principio del mal independiente. No hay espacio ontológico para un ser que se oponga a Dios. El diablo es una imposibilidad lógica en el sistema espinosista. Si existiera, sería parte de Dios, lo cual es absurdo. Si no es parte de Dios, entonces existe fuera de Dios, lo cual contradice la infinitud divina. Por lo tanto, el diablo no puede existir. No es que Spinoza negara la existencia del diablo por capricho o por deseo de escandalizar, sino que su negación se seguía necesariamente de su concepción de Dios. Una vez que comprendes que solo hay una sustancia infinita de la cual todo lo demás es modo o modificación, la idea de un ser maligno independiente se revela como una ficción incoherente. Pero las ficciones tienen consecuencias reales. Aunque el diablo no exista como entidad metafísica, la creencia en el diablo ha tenido efectos devastadores en la historia humana. ¿Cuántas mujeres fueron quemadas como brujas porque se creía que habían pactado con el demonio? ¿Cuántas personas fueron torturadas por inquisidores convencidos de que estaban luchando contra Satanás? ¿Cuántas guerras se libraron entre religiones que se acusaban mutuamente de ser instrumentos del mal? ¿Cuánto sufrimiento innecesario ha causado esta idea absurda de un enemigo cósmico que seduce a los débiles y batalla contra los justos? Spinoza vivió en una época donde estas consecuencias eran todavía muy visibles, donde la Inquisición seguía activa en España y Portugal, donde las guerras religiosas habían devastado Europa durante más de un siglo, donde la simple sospecha de herejía podía llevar a la prisión o a la muerte. La liberación que Spinoza ofrecía no era solo intelectual, sino existencial. Al mostrar que el diablo es una ilusión, liberaba a las personas del terror paralizante que esa ilusión generaba. Al explicar que el mal no es una fuerza exterior, sino una privación, un defecto de conocimiento, daba a cada individuo el poder de mejorar su condición no a través de rituales mágicos o intercesión sacerdotal, sino a través del esfuerzo de comprender, de pensar claramente, de vivir según la razón.
Al identificar a Dios con la naturaleza, sacralizaba el mundo material que la religión tradicional había denigrado como inferior, corrupto, el reino del diablo. Todo es sagrado en el universo espinosista porque todo es Dios, y por lo tanto, el estudio de la naturaleza es una forma de teología, la ciencia es una forma de devoción, comprender las leyes físicas es acercarse a lo divino. ¿No es irónico que un hombre acusado de ateo fuera en realidad profundamente religioso, pero de una religiosidad tan pura que no podía contaminarla con las supersticiones y manipulaciones de las religiones organizadas? ¿No es revelador que quien fue maldecido y expulsado de su comunidad haya dedicado su vida a una meditación sobre Dios más profunda y sincera que la de la mayoría de los clérigos que lo condenaron? Spinoza no buscaba destruir la fe, sino purificarla. No quería eliminar a Dios, sino liberarlo de las limitaciones antropomórficas que lo reducían a un déspota celestial. Su blasfemia era en realidad una forma superior de piedad. Su herejía era en realidad una ortodoxia más rigurosa que la de sus acusadores. Vivió el resto de su vida en relativo aislamiento, aunque rodeado de un pequeño círculo de amigos y discípulos que valoraban su sabiduría y su integridad. Rechazó ofertas de puestos académicos prestigiosos porque habrían requerido que comprometiera su libertad de pensamiento. Continuó puliendo lentes, un oficio que tiene su propia resonancia simbólica. Pulir la superficie para que la luz pueda pasar sin distorsión, eliminar las imperfecciones para que la visión sea clara. ¿No era eso exactamente lo que hacía con las ideas? No estaba puliendo los conceptos de Dios, naturaleza, mente, cuerpo, libertad, para que pudiéramos ver a través de ellos la realidad sin las distorsiones de la tradición y el prejuicio. Su obra principal, la Ética, no se publicó durante su vida porque sabía que era demasiado radical para su época, que sería prohibida, que pondría en peligro no solo a él, sino a quienes se asociaran con él. Se circuló en manuscrito entre un grupo selecto de lectores, discutida en pequeñas reuniones, copiada a mano, guardada como un tesoro peligroso. Cuando finalmente se publicó en 1677, poco después de su muerte, a los 44 años, por una enfermedad pulmonar probablemente causada por el polvo de vidrio que inhalaba en su trabajo, fue inmediatamente prohibida por las autoridades eclesiásticas y civiles. Spinoza se convirtió en el epítome del ateo, del hereje, del peligro intelectual, y su nombre se usaba como insulto contra cualquiera que cuestionara la ortodoxia. Espinosista era sinónimo de impío, de enemigo de Dios, de servidor del diablo, lo cual es profundamente irónico, dado que Spinoza había dedicado su vida a negar la existencia del diablo y afirmar la unidad de Dios con todo lo que existe. Pero las ideas tienen una vida propia, y las ideas verdaderas tienen una persistencia que sobrevive a cualquier prohibición. La semilla que Spinoza plantó germinó lentamente, creciendo en las sombras durante más de un siglo, nutriendo secretamente a los pensadores de la Ilustración que se atrevieron a leerlo a pesar de los anatemas. Moses Mendelssohn, Gotthold Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, todos bebieron de la fuente espinosista. La crítica bíblica moderna que trata las Escrituras como documentos históricos sujetos a análisis racional comenzó con el tratado teológico-político de Spinoza. La separación entre Iglesia y Estado, la tolerancia religiosa, la libertad de pensamiento y expresión. Todas estas conquistas de la modernidad tienen raíces en la filosofía espinosista. Y la eliminación gradual del diablo del imaginario de las personas educadas, su transformación de una amenaza real a una metáfora psicológica, es parte del legado de quien primero tuvo el coraje de decir: el diablo no existe, es una invención humana, y la única manera de derrotarlo es dejando de creer en él. ¿Qué hubiera pasado si Spinoza hubiera cedido a la presión,
si hubiera retractado sus ideas, si hubiera aceptado vivir una mentira para evitar el ostracismo. Probablemente habría tenido una vida más cómoda, más integrada socialmente, menos solitaria. Pero la humanidad habría perdido uno de sus más grandes libertadores intelectuales, y las cadenas del miedo religioso habrían permanecido intactas por más tiempo. El coraje de Spinoza no consistió en proclamar verdades obvias, sino en articular verdades que contradecían todo lo que su sociedad daba por sentado, en mantenerse firme ante la presión aplastante del consenso, en confiar en la razón cuando todos los demás confiaban en la autoridad y la tradición. Ese coraje es raro en cualquier época, pero era extraordinariamente raro en la suya, cuando el precio del pensamiento independiente podía ser la muerte o algo peor que la muerte, la exclusión total de la comunidad humana. Parte 2. La pregunta que corroe el corazón de toda religión revelada, la fisura fundamental que ningún teólogo ha logrado sellar completamente, la paradoja que mantiene despiertos a los creyentes sinceros en las noches oscuras del alma, es esta. Si Dios es omnipotente y perfectamente bueno, ¿por qué existe el mal? Este problema, conocido técnicamente como teodicea, ha generado bibliotecas enteras de explicaciones, justificaciones, racionalizaciones, pero ninguna de ellas satisface completamente porque todas chocan contra la roca dura de la experiencia humana. Un niño muere de cáncer, un terremoto devora miles de vidas inocentes, un genocidio borra poblaciones enteras. ¿Dónde está Dios? Y si está presente, si es testigo de todo esto y no interviene, ¿qué clase de Dios es? La respuesta tradicional es que existe un adversario, un diablo, un Satanás que introduce el mal en la creación perfecta de Dios, que seduce a los humanos para que pequen, que corrompe el orden divino. Pero esta respuesta solo traslada el problema un paso hacia atrás. ¿Quién creó al diablo? ¿Por qué Dios permite que exista? ¿Cómo puede un ser creado desafiar la voluntad de un creador omnipotente? Spinoza vio con claridad meridiana que esta explicación no solo era insatisfactoria, sino internamente contradictoria, que creaba más problemas de los que resolvía, que multiplicaba las entidades metafísicas innecesariamente. Su solución fue radical en su simplicidad. El mal no existe como entidad positiva, y por lo tanto no necesita una fuente o un agente. Lo que llamamos mal es simplemente la ausencia de bien, la privación de perfección, el límite inherente de todo lo finito. Cada cosa que existe es perfecta en su género, es decir, es exactamente lo que su naturaleza determina que sea, pero ninguna cosa finita puede ser absolutamente perfecta, porque la perfección absoluta solo pertenece a la sustancia infinita. Un escorpión que pica a un humano no es malo desde la perspectiva del escorpión, está simplemente actuando según su naturaleza. Es malo solo desde la perspectiva del humano que sufre el veneno, pero malo y bueno son aquí juicios relativos, no propiedades objetivas de las cosas. ¿Significa esto que Spinoza disolvía la distinción entre bien y mal, que predicaba un relativismo moral donde todo vale? Nada más lejos de la verdad. Lo que hacía era fundamentar la ética no en mandamientos arbitrarios de un Dios personal, sino en el conocimiento de la naturaleza humana y de las leyes que rigen nuestra existencia. Hay cosas que objetivamente nos ayudan a perseverar en nuestro ser, a aumentar nuestra potencia de actuar, a desarrollar nuestras capacidades racionales, y esas cosas son buenas para nosotros. Hay cosas que objetivamente nos dañan, disminuyen nuestra vitalidad, esclavizan nuestra mente a pasiones destructivas, y esas cosas son malas para nosotros. Esta es una ética naturalista, pero no por ello menos rigurosa. De hecho, es más rigurosa porque se basa en el conocimiento verificable de causas y efectos, no en la obediencia ciega a normas cuyo origen es oscuro y cuya justificación es autoritaria.
Pero la Iglesia, y aquí Spinoza, se refiere no solo a la Iglesia católica, sino a cualquier institución religiosa que pretenda monopolizar el acceso a lo divino, no podía aceptar esta ética naturalista porque socavaba su autoridad. Si los seres humanos pueden conocer por sí mismos lo que es bueno y malo para ellos a través del uso de la razón, si la moralidad se deriva del conocimiento de la naturaleza y no de la revelación divina mediada por sacerdotes, entonces, ¿para qué se necesitan intermediarios religiosos? ¿Para qué sirven los sacramentos, las confesiones, las penitencias, toda la maquinaria ritual que mantiene a los fieles dependientes de la institución eclesiástica? La amenaza que Spinoza representaba no era primariamente teológica sino política, aunque se expresara en lenguaje teológico. Lo que estaba en juego no era la verdad sobre Dios, sino el poder sobre las almas. Y el diablo era la herramienta perfecta para mantener ese poder, porque el diablo personificaba la amenaza externa, el peligro que acechaba fuera de los muros de la Iglesia, la razón por la cual los fieles debían permanecer dentro del redil protector. Sin diablo, no hay necesidad urgente de salvación. Sin salvación, no hay necesidad de salvador. Sin salvador institucionalizado, no hay necesidad de iglesia. La lógica es implacable. Por eso las instituciones religiosas han sido históricamente tan reacias a abandonar la figura del diablo, incluso cuando su teología se sofisticaba y sus teólogos reconocían privadamente las incoherencias del dualismo. El diablo era demasiado útil pastoralmente, demasiado efectivo como instrumento de control, demasiado arraigado en la imaginación popular como para descartarlo en nombre de la coherencia filosófica. Spinoza conocía esta dinámica porque la había vivido desde dentro. Había sido educado en la tradición rabínica, había estudiado el Talmud y la Kabbalah, había conocido de primera mano cómo se usaban las narrativas del bien y el mal para regular el comportamiento comunitario. Pero él tenía una mente que no podía conformarse con contradicciones, que no podía aceptar explicaciones que violaran los principios básicos de la lógica, que no podía creer en algo simplemente porque la autoridad lo afirmaba. Esta intransigencia intelectual, esta honestidad radical consigo mismo fue tanto su grandeza como su maldición. Lo convirtió en uno de los más grandes filósofos de la historia, pero también lo condenó a una vida de marginación y pobreza. ¿Por qué la verdad tiene que costar tan caro? ¿Por qué aquellos que la buscan sinceramente a menudo pagan con el ostracismo, la persecución, a veces incluso la muerte? ¿No debería una sociedad racional valorar y recompensar a quienes cuestionan sus dogmas, a quienes señalan sus inconsistencias, a quienes proponen alternativas más coherentes? Pero las sociedades humanas no son primariamente racionales, son primariamente conservadoras, apegadas a sus tradiciones, temerosas del cambio, hostiles a quienes desafían las narrativas fundacionales. Y cuando esas narrativas están sacralizadas, cuando se han investido con el peso de lo divino, cuando cuestionarlas equivale a blasfemia, entonces la resistencia al cambio se multiplica exponencialmente. No se puede discutir racionalmente con alguien que cree que sus opiniones son mandatos de Dios, porque cualquier desacuerdo se interpreta como desafío a Dios mismo. Spinoza experimentó esta imposibilidad del diálogo racional con los representantes de la ortodoxia religiosa. Antes de su excomunión, hubo intentos de disuadirlo de sus opiniones heréticas, conversaciones donde los rabinos de Ámsterdam intentaron corregir su pensamiento. Pero esas conversaciones estaban viciadas desde el principio porque no partían de premisas compartidas. Los rabinos partían de la premisa de que las Escrituras eran literalmente la palabra de Dios y, por lo tanto, infalibles. Spinoza partía de la premisa de que las Escrituras eran documentos humanos y, por lo tanto, falibles.
Sin acuerdo sobre las premisas básicas, no puede haber argumentación productiva, solo repetición mutua de posiciones incompatibles. Los rabinos no podían convencer a Spinoza porque sus argumentos se basaban en la autoridad que él precisamente cuestionaba. Spinoza no podía convencer a los rabinos porque sus argumentos racionales eran irrelevantes para quienes valoraban la fe por encima de la razón. Esta asimetría entre fe y razón es fundamental para comprender el conflicto que Spinoza encarna. La fe, al menos en su forma dogmática, se presenta como superior a la razón, como acceso a verdades que la razón no puede alcanzar. Se valora como virtud la capacidad de creer sin pruebas, incluso contra las pruebas, de mantener la convicción ante la evidencia contraria. La duda se ve como debilidad, como tentación demoníaca, como falta de compromiso con Dios. La razón, en cambio, procede mediante la duda metódica, requiere evidencia, está dispuesta a revisar sus conclusiones cuando nueva información lo justifica. Estas dos actitudes epistémicas son fundamentalmente incompatibles, y cuando chocan el resultado es predecible. La fe acusa a la razón de soberbia y ceguera espiritual. La razón acusa a la fe de irracionalidad y superstición. Spinoza eligió el lado de la razón, pero no porque despreciara lo que la fe intentaba alcanzar, sino porque creía que la razón podía alcanzarlo mejor. El amor intelectual de Dios, que describe en las partes finales de la Ética, es una forma de espiritualidad. Una experiencia de conexión con la totalidad del ser, una trascendencia del ego limitado en la contemplación de lo infinito. Pero es una espiritualidad que se alcanza a través del conocimiento, no a través de la renuncia al conocimiento. Es una fe racional, si se puede usar esa aparente contradicción en términos, una confianza en la coherencia y comprensibilidad del universo que se deriva precisamente del estudio riguroso de cómo funciona el universo. ¿No es esta una forma más elevada de fe que la simple aceptación acrítica de dogmas heredados? ¿No requiere más coraje confiar en la razón propia que refugiarse en la autoridad ajena? Pero la Iglesia temía precisamente este coraje, esta autosuficiencia intelectual, porque si cada individuo puede llegar a Dios por sí mismo, entonces la Iglesia pierde su monopolio salvífico. Y aquí Spinoza identificó una de las grandes ironías de la historia religiosa. Las instituciones que supuestamente existen para acercar a las personas a Dios, en realidad funcionan para mantenerlas alejadas de Dios, para interponer capas y capas de mediación entre el creyente y lo divino, para convencer a la gente de que son incapaces de una relación directa con la trascendencia y necesitan intermediarios profesionales. Los sacerdotes se convierten en monopolizadores de lo sagrado, en guardianes de los misterios, en intérpretes exclusivos de la voluntad divina, y todo su poder depende de mantener a los laicos en un estado de dependencia infantil. El diablo encaja perfectamente en este esquema de dependencia porque representa el peligro del que solo la Iglesia puede proteger. Cada vez que un creyente siente una tentación, ahí está el diablo susurrando. Cada vez que tiene una duda, ahí está el diablo sembrando incredulidad. Cada vez que cuestiona la autoridad eclesiástica, ahí está el diablo fomentando la rebelión. De esta manera, el diablo se convierte en una herramienta de vigilancia psicológica, un mecanismo interno de autocensura que hace innecesario el control externo constante. Los fieles se policían a sí mismos, atribuyendo al diablo cualquier pensamiento que contradiga la ortodoxia, acudiendo al confesor para exorcizar esos pensamientos peligrosos, recibiendo la absolución que los reintegra temporalmente en la gracia hasta la próxima tentación diabólica. Spinoza desmanteló este sistema mostrando que los llamados impulsos diabólicos no son más que pasiones humanas mal comprendidas, afectos que surgen de nuestra naturaleza corporal y emocional.
deseos que no tienen nada de sobrenatural, sino que obedecen a las mismas leyes causales que todo lo demás en el universo. Cuando siento ira no es porque el diablo me está poseyendo, sino porque mi cuerpo está reaccionando a una percepción de amenaza o injusticia. Cuando siento lujuria, no es porque el demonio de la concupiscencia me está tentando, sino porque soy un animal sexual con impulsos reproductivos naturales. Cuando dudo de un dogma, no es porque Satanás está atacando mi fe, sino porque mi mente racional está detectando una inconsistencia lógica. Al naturalizar lo que la religión había sobrenaturalizado, Spinoza devolvía a los seres humanos la propiedad de sus propias experiencias internas, liberándolos de la necesidad de interpretar cada fluctuación emocional o cognitiva como una batalla cósmica entre fuerzas divinas y demoníacas. Esta liberación era profundamente amenazante para el orden establecido, no solo eclesiástico, sino también político, porque en la Europa del siglo XVII, el poder político y el poder religioso estaban íntimamente entrelazados. Los reyes gobernaban por derecho divino, las leyes se fundamentaban en mandatos religiosos, la disidencia teológica se castigaba como traición política. Spinoza vivió a través de las secuelas de las guerras religiosas que habían desgarrado el continente. Había visto cómo católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre de Dios, cómo judíos eran perseguidos por cristianos, cómo cualquier desviación de la ortodoxia local podía resultar en expropiación, exilio o ejecución. Y comprendió que mientras las personas siguieran creyendo que su religión particular era la única verdadera y que todas las demás eran obra del diablo, la violencia continuaría indefinidamente. Por eso, su tratado teológico-político no era solo un ejercicio de crítica bíblica, sino un argumento apasionado en favor de la tolerancia religiosa y la separación entre Iglesia y Estado. Spinoza argumentó que el Estado no tiene derecho a legislar sobre cuestiones de creencia, que cada individuo debe ser libre de pensar lo que quiera y expresar sus opiniones siempre que no incite a la violencia, que las religiones deben ser asunto privado y no público. Estas ideas, que hoy nos parecen obvias en las democracias liberales, eran radicalmente subversivas en su tiempo. Sugerían que ninguna religión tenía monopolio sobre la verdad, que la diversidad de creencias era no solo tolerable, sino incluso deseable, que la paz social dependía de limitar el poder de las instituciones religiosas sobre la vida política. ¿No es revelador que estas ideas, desarrolladas hace más de 3 siglos, sigan siendo controvertidas en muchas partes del mundo? ¿No demuestra esto que la lucha de Spinoza continúa, que las fuerzas de la intolerancia y el dogmatismo no han sido derrotadas definitivamente, sino que simplemente han adoptado nuevas formas? En nombre de diferentes dioses, o del mismo Dios interpretado diferentemente, la gente sigue matándose, sigue oprimiendo a quienes piensan diferente, sigue intentando imponer su visión particular de la verdad sobre todos los demás. Y en todos estos conflictos se puede detectar la misma lógica demonizadora que Spinoza criticó. El otro es malo, es hereje, es infiel, está poseído por el diablo o es servidor del diablo, y por lo tanto no merece respeto ni compasión, sino destrucción. La demonización del otro es quizás la función más perniciosa del concepto del diablo, porque permite deshumanizar a quienes se oponen a nosotros, convertirlos en menos que humanos, en agentes del mal absoluto con quienes no es posible el diálogo ni la coexistencia. Si mi enemigo es simplemente otro ser humano con intereses y opiniones diferentes a los míos, puedo intentar negociar, buscar compromisos, encontrar soluciones mutuamente aceptables. Pero si mi enemigo es un servidor del diablo, entonces cualquier compromiso es capitulación ante el mal. Cualquier negociación
es traición a Dios. La única respuesta legítima es la guerra total hasta la aniquilación del enemigo. Esta lógica ha justificado innumerables atrocidades a lo largo de la historia, desde las cruzadas hasta la Inquisición, desde las guerras religiosas europeas hasta los genocidios modernos. Spinoza vio con claridad profética que mientras el concepto del diablo siguiera estructurando la imaginación moral de la humanidad, la violencia religiosa continuaría. Su eliminación del diablo de la ontología no era un gesto de ateísmo nihilista, sino un movimiento hacia la paz, una apuesta por la posibilidad de que los seres humanos pudieran resolver sus diferencias sin recurrir a narrativas apocalípticas de batalla final entre el bien y el mal. Si no hay diablo, no hay demonios. Si no hay demonios, no hay justificación para tratar a otros seres humanos como encarnaciones del mal absoluto. Si no hay mal absoluto, entonces todo conflicto es relativo y por lo tanto negociable. Esta es la promesa implícita en la filosofía espinosista. Un mundo sin demonios sería un mundo más pacífico, más racional, más humano. Pero esa promesa también generaba resistencia porque había quienes se beneficiaban del mundo demonizado, quienes dependían del conflicto perpetuo para mantener su poder y relevancia. Los líderes religiosos que predicaban contra el demonio se aseguraban una audiencia cautiva de fieles aterrorizados. Los gobernantes que identificaban a sus enemigos políticos con fuerzas demoníacas justificaban sus guerras de conquista como cruzadas sagradas. La industria de la salvación, que incluía desde vendedores de indulgencias hasta cazadores de brujas, requería la amenaza constante de la condenación diabólica para prosperar. Todos estos intereses creados se veían amenazados por la filosofía de Spinoza y reaccionaron con la violencia característica de quienes ven peligrar su sustento. La excomunión de Spinoza no fue simplemente un castigo por herejía, sino un aviso para otros que pudieran sentir tentaciones similares de cuestionar la ortodoxia. El mensaje era claro. Esto es lo que les pasa a quienes piensan demasiado, a quienes se toman en serio la búsqueda de la verdad, a quienes confían en su razón por encima de la tradición. Serán expulsados, serán maldecidos, serán tratados como muertos en vida. Y sin embargo, Spinoza sobrevivió, continuó pensando, continuó escribiendo, demostró que es posible vivir fuera de la comunidad de los creyentes sin caer en la desesperación o la inmoralidad. Su vida misma fue un argumento contra la afirmación religiosa de que sin Dios, o más precisamente sin religión organizada, no puede haber moralidad ni sentido. Spinoza fue una de las personas más éticas de su tiempo. Vivió con una integridad y coherencia admirables, y lo hizo no a pesar de, sino gracias a su ruptura con la religión institucional. ¿Qué tipo de vida llevó este hereje bendito? Una vida de extrema simplicidad material, pero de inmensa riqueza intelectual. Vivió en habitaciones alquiladas, comió frugalmente, vistió modestamente, rechazó honores y dinero cuando estos venían con condiciones que limitaran su libertad. Pasaba sus días puliendo lentes con meticuloso cuidado y sus noches puliendo ideas con igual meticulosidad. Recibía visitantes interesados en discutir filosofía, mantenía correspondencia con algunos de los intelectuales más destacados de su época, escribía con una claridad y precisión geométricas que reflejaban su convicción de que la verdad filosófica podía demostrarse con la misma certeza que los teoremas matemáticos. No buscaba convertir a nadie, no fundó ninguna secta ni escuela, no reclamó para sí ninguna revelación especial. Simplemente pensaba y compartía sus pensamientos con quienes estuvieran interesados. Esta humildad epistémica, esta ausencia de pretensiones de autoridad especial, es otro rasgo que distingue a Spinoza de los líderes religiosos que criticaba.
Él no decía, créanme porque Dios me habló, sino, consideren mis argumentos y juzguen por ustedes mismos si son válidos. No amenazaba con castigos eternos a quienes rechazaran sus ideas, sino que dejaba que las ideas se defendieran por sí mismas en el tribunal de la razón. No prometía recompensas sobrenaturales a sus seguidores, sino solo la satisfacción intelectual de comprender mejor la realidad y la liberación emocional de vivir sin miedo supersticioso. Esta es la filosofía como debería ser. Una invitación abierta al pensamiento riguroso, no un sistema dogmático impuesto por autoridad. La parte 3. Hubo un momento en que Europa se despertó del largo sueño teológico y descubrió que Spinoza había estado en lo correcto todo el tiempo, que el diablo era efectivamente una ficción útil para el control social, pero devastadora para el florecimiento humano, que la razón podía y debía aplicarse a todos los ámbitos de la existencia, incluyendo la religión, que ninguna autoridad merece obediencia ciega y toda afirmación debe someterse al escrutinio crítico. Ese momento se llamó Ilustración, y aunque Spinoza había muerto casi un siglo antes de que la Ilustración alcanzara su apogeo, él fue uno de sus profetas fundamentales, uno de los pensadores que prepararon el terreno intelectual sobre el cual se construiría la modernidad. Kant, que no era precisamente un radical y que de hecho criticó aspectos del spinozismo, reconoció que Spinoza había planteado las preguntas correctas, incluso si sus respuestas eran cuestionables. Hegel vio en Spinoza un momento crucial en el desarrollo de la filosofía occidental, el punto donde la sustancia empezó a comprenderse a sí misma. Los románticos alemanes lo celebraron como un místico de la naturaleza, un panteísta embriagado de Dios. Pero la recuperación de Spinoza no fue solo académica, sino existencial. Personas que vivían bajo el peso asfixiante de la ortodoxia religiosa, que luchaban con dudas que no podían expresar sin arriesgarse al ostracismo, que sentían culpa por pensamientos que les habían enseñado eran pecaminosos, encontraron en Spinoza un aliado, un modelo de cómo es posible vivir sin las muletas de la religión tradicional, cómo es posible ser profundamente espiritual sin ser religioso o en el sentido convencional. Leer la Ética era, para muchos, una experiencia liberadora comparable a escapar de una prisión que ni siquiera sabían que los retenía. De repente todo se volvía claro. La culpa que sentían por dudar no era un signo de corrupción moral, sino de salud intelectual. El miedo al castigo divino era una construcción psicológica sin fundamento real. La necesidad de intermediarios religiosos era artificial y podía descartarse sin consecuencias negativas. ¿Pueden imaginar la fuerza de esa liberación? ¿Pueden imaginar lo que significa para alguien criado en la creencia de que está permanentemente vigilado por un Dios que lleva cuenta de cada pecado y de que un paso en falso puede resultar en tormento eterno? Descubrir que todo eso es una ilusión, que no hay juez cósmico esperando castigar, que no hay diablo tentando, que simplemente hay el universo funcionando según leyes naturales y que cada ser humano puede vivir plenamente si actúa según el conocimiento de su propia naturaleza. Esta liberación no conducía, como los críticos religiosos predecían, a la inmoralidad desenfrenada, sino a menudo a una moralidad más profunda, más auténtica, basada no en el miedo al castigo, sino en la comprensión de lo que genuinamente conduce al florecimiento humano. Spinoza había predicho esto. Había argumentado que las acciones motivadas por el miedo son extrínsecamente motivadas, y por lo tanto menos valiosas que las acciones motivadas por el amor al bien mismo. Una persona que se abstiene de robar solo porque teme ir al infierno es moralmente inferior a una persona que se abstiene de robar porque comprende que el robo viola los derechos de otros y daña el tejido social. La primera actuará moralmente solo mientras crea en el infierno,
Pero si pierde esa creencia, pierde también su motivación moral. La segunda actuará moralmente porque ha interiorizado principios racionales que no dependen de creencias sobrenaturales. Por lo tanto, la ética espinosista produce ciudadanos más confiables que la ética religiosa basada en recompensas y castigos de ultratumba. Esta es una afirmación empírica que podría verificarse. Y de hecho la historia moderna sugiere que Spinoza tenía razón. Las sociedades más seculares, donde la influencia de la religión organizada ha disminuido, no se han convertido en infiernos de depravación moral, sino que a menudo exhiben niveles de moralidad social más altos que las sociedades fuertemente religiosas, medido en indicadores como tasas de criminalidad, corrupción, violencia. ¿Por qué? Porque cuando la moralidad se basa en el conocimiento y la empatía, en lugar del miedo y el dogma, produce comportamientos más prosociales. Las personas aprenden a considerarse unas a otras no como potenciales aliados o enemigos en una guerra cósmica entre el bien y el mal, sino como cohabitantes de un mismo mundo con necesidades e intereses que deben balancearse. Pero el camino de la ortodoxia religiosa a la modernidad secular ha sido largo, doloroso, lleno de retrocesos. El diablo no se retiró pacíficamente del escenario de la historia humana. En el siglo XIX, incluso mientras la élite intelectual europea abandonaba la creencia literal en Satanás, las masas todavía poblaban su imaginación con demonios. Las iglesias seguían predicando sobre el infierno. Los misioneros seguían advirtiendo sobre los peligros del pecado. Los movimientos de avivamiento religioso seguían generando pánico sobre la inminencia del juicio final. Y en el siglo XX, cuando el secularismo parecía destinado a triunfar definitivamente, surgieron nuevas formas de demonización. Los judíos se convirtieron en demonios raciales para los nazis. Los capitalistas se convirtieron en demonios de clase para los comunistas. Los comunistas se convirtieron en demonios políticos para los anticomunistas. La estructura permanecía aunque cambiaran los actores. Siempre había un enemigo absoluto que encarnaba el mal. Siempre había una batalla final entre la luz y las tinieblas. Siempre había la necesidad de purificar el mundo eliminando a los contaminados. Spinoza había previsto esto también. Había comprendido que el pensamiento dualista que divide el mundo en bien y mal absolutos es intrínsecamente generador de violencia, porque una vez que has identificado algo como absolutamente malo, no hay límite moral a lo que puedes hacer para eliminarlo. Si tu enemigo es el diablo o sus agentes, entonces torturarlo no es crueldad, sino justicia. Matarlo no es asesinato, sino servicio a Dios. Mentirle no es deshonestidad, sino astucia estratégica en la guerra cósmica. Esta es la lógica que permitió a la Inquisición torturar con buena conciencia, que permitió a los conquistadores masacrar pueblos indígenas en nombre de Cristo, que permitió a generaciones de creyentes cometer atrocidades sintiéndose moralmente superiores por hacerlo. ¿Cuánta sangre se ha derramado en nombre del bien? ¿Cuánto sufrimiento se ha infligido por personas convencidas de que estaban luchando contra el mal? ¿No es la mayor de las ironías que algunos de los peores crímenes de la historia hayan sido cometidos por quienes se consideraban los más virtuosos, los más piadosos, los defensores de Dios contra el diablo? Spinoza vio esta paradoja con una claridad que todavía nos resulta incómoda. La creencia en el bien y el mal absolutos, lejos de hacer a las personas más morales, a menudo las hace menos morales, porque les proporciona una justificación aparente para comportamientos que de otro modo reconocerían como monstruosos. La alternativa espinosista es una ética de la comprensión en lugar de una ética del juicio. En lugar de dividir el mundo en buenos y malos, justos e impíos, salvados y condenados, Spinoza nos invita a ver a cada ser humano
como un modo de la sustancia divina, como una expresión particular de la potencia infinita de Dios naturaleza, que actúa según su naturaleza y sus circunstancias. Nadie es libre en el sentido de poder actuar independientemente de las causas que lo determinan, pero todos pueden alcanzar una forma superior de libertad que consiste en comprender las causas que los determinan y actuar según el conocimiento adecuado de esas causas. El criminal no es un agente del diablo, sino una persona cuyo desarrollo fue distorsionado por circunstancias adversas, cuya razón está esclavizada por pasiones que no comprende. La respuesta apropiada no es la condena moral, acompañada de castigo vengativo, sino el intento de modificar las condiciones que producen el comportamiento criminal y de educar a la persona para que pueda actuar más racionalmente. Esta visión es profundamente compasiva sin ser sentimental, rigurosa sin ser cruel. Reconoce que hay acciones que deben prevenirse y personas que deben ser restringidas para proteger a otros, pero no añade a esa necesidad práctica la ficción de la culpa metafísica, del pecado que mancha el alma, de la maldad esencial. Cada persona es lo que sus causas la han hecho ser, y merece ser tratada con la dignidad inherente a todo modo de Dios, incluso cuando sus acciones deben ser limitadas. ¿No es esta una base más sólida para la justicia que el ciclo interminable de culpa y castigo, pecado y expiación, condenación y redención que caracteriza a los sistemas morales religiosos? Pero implementar esta visión requiere un cambio fundamental en cómo pensamos sobre nosotros mismos y sobre otros. Un cambio que la mayoría de las personas encuentra extremadamente difícil, porque el pensamiento dualista del bien contra el mal es psicológicamente reconfortante, de maneras que el pensamiento espinosista no lo es. Permite la proyección, el mecanismo psicológico mediante el cual atribuimos nuestros propios impulsos inaceptables a otros. Si creo que hay personas esencialmente malas, puedo ubicar todo el mal en ellas y verme a mí mismo como puro. Si creo que el diablo existe y tienta a la gente, puedo atribuir mis propios deseos problemáticos a una influencia externa, en lugar de reconocerlos como parte de mi propia naturaleza. El dualismo me permite dividir el mundo ordenadamente en nosotros y ellos, en amigos y enemigos, en quienes merecen mi empatía y quienes merecen mi odio. Spinoza nos pide abandonar estas reconfortantes simplificaciones y enfrentar la complejidad desconcertante de la realidad. Nos pide reconocer que somos complejos tejidos de impulsos contradictorios, que la línea entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada individuo, no entre grupos de individuos, que todos estamos determinados por fuerzas que apenas comprendemos y que la única diferencia entre el sabio y el ignorante es el grado de comprensión que tienen de su propia determinación. Esta es una visión humilde y humanizante, pero también es una visión que requiere coraje, porque nos despoja de las certezas fáciles y los enemigos convenientes que hacen la vida psicológicamente más manejable. Estamos preparados para vivir sin demonios. Podemos construir una civilización que no requiera un enemigo cósmico para mantener la cohesión social. Estas preguntas siguen siendo urgentes 3 siglos y medio después de Spinoza, porque seguimos atrapados en patrones de pensamiento que él identificó y criticó. Seguimos demonizando a quienes son diferentes de nosotros. Seguimos usando el lenguaje del mal absoluto para describir a nuestros adversarios políticos. Seguimos convenciéndonos de que nuestro lado representa el bien y el otro lado representa el mal. Y mientras lo hagamos, mientras mantengamos viva la estructura del pensamiento dualista, aunque hayamos abandonado su contenido religioso tradicional, permaneceremos prisioneros del mismo error que Spinoza intentó corregir.
La Iglesia lo comprendió instintivamente. Por eso su reacción contra Spinoza fue tan virulenta. No se trataba solo de que negara algunos dogmas particulares o interpretara las Escrituras de manera heterodoxa. Se trataba de que su filosofía, si se aceptaba, destruía los cimientos mismos sobre los cuales la autoridad eclesiástica se erigía. Sin pecado original no hay necesidad de redención. Sin diablo no hay necesidad de protección sacramental. Sin Dios personal no hay necesidad de intercesión sacerdotal. Sin inmortalidad del alma no hay necesidad de preocuparse por la salvación eterna. Sin libre albedrío no hay necesidad de confesión y absolución. Todo el edificio de la religión institucional se derrumbaba una vez que aceptabas las premisas spinozistas. Por eso el tratado teológico-político fue prohibido inmediatamente en casi toda Europa. Por eso circuló clandestinamente durante generaciones. Por eso poseerlo podía ser peligroso. No era simplemente un libro de filosofía, sino un manifiesto revolucionario que desafiaba las estructuras de poder más antiguas y arraigadas de la civilización occidental. Spinoza no llamaba a las armas, no organizaba insurrecciones, simplemente escribía con claridad geométrica sobre Dios, la naturaleza y la sociedad. Pero esa escritura era más peligrosa para el orden establecido que cualquier ejército, porque cambiaba las mentes, liberaba los pensamientos, empoderaba a los individuos para cuestionar lo que siempre se les había dicho que era incuestionable. Hay algo más amenazante para el poder que las personas que piensan por sí mismas. Hay algo que los gobernantes teman más que los súbditos que se niegan a aceptar la autoridad sin justificación racional. La historia está llena de intentos de suprimir el pensamiento independiente, desde las quemas de libros hasta las persecuciones de intelectuales, desde la censura hasta el lavado de cerebro. Y todos estos intentos fracasan eventualmente porque las ideas verdaderas tienen una vitalidad propia. Se reproducen a través de las mentes receptivas, saltan las barreras que intentan contenerlas, sobreviven en la clandestinidad hasta que las condiciones permiten su emergencia pública. Las ideas de Spinoza sobrevivieron a pesar de todas las prohibiciones, todas las condenas, todos los anatemas. Sobrevivieron porque respondían a necesidades profundas del espíritu humano. La necesidad de coherencia intelectual, la necesidad de liberación del miedo, la necesidad de una espiritualidad que no requiera la suspensión de la razón. Y gradualmente, generación tras generación, fueron infiltrándose en el pensamiento europeo, modificándolo desde dentro, preparando el terreno para las revoluciones científica, filosófica y política que transformarían el mundo moderno. ¿Podemos medir el impacto real de un filósofo? ¿Cómo cuantificamos la influencia de ideas que operan silenciosamente en las profundidades de la cultura, que cambian la manera en que las personas piensan sin que sean conscientes de la fuente del cambio? Spinoza nunca fue popular en el sentido de tener multitudes de discípulos declarados. Nunca fundó una escuela filosófica que llevara su nombre. Nunca fue citado abiertamente por la mayoría de quienes se beneficiaron de sus ideas. Pero su influencia fue quizás más profunda precisamente por ser subterránea, por operar como una corriente invisible que arrastraba el pensamiento europeo hacia la secularización, la racionalización, la desmitologización. Cuando Voltaire atacó a la Iglesia con sátira mordaz, cuando Diderot compiló la enciclopedia para difundir el conocimiento científico, cuando Rousseau imaginó un contrato social basado en la voluntad general, cuando Kant elaboró su crítica de la razón pura, cuando Darwin propuso la evolución por selección natural, cuando Freud exploró el inconsciente, cuando Einstein reformuló las leyes del ESPA, y hoy el tiempo, en todas estas revoluciones intelectuales resonaban ecos de Spinoza, aunque no siempre se reconociera explícitamente. La idea de que el universo,
opera según leyes naturales comprensibles, de que no hay separación radical entre lo espiritual y lo material, de que la mente y el cuerpo son aspectos de una misma realidad, de que el pensamiento racional puede y debe aplicarse a todos los ámbitos de la experiencia. Todas estas ideas centrales de la modernidad tienen raíces espinosistas, y con ellas vino la muerte gradual del diablo, no como evento dramático, sino como lento desvanecimiento. En el siglo XVIII, las élites ilustradas ya no creían literalmente en Satanás, aunque mantuvieran públicamente una conformidad religiosa. En el siglo XIX, la clase media educada comenzó a ver el diablo como metáfora o símbolo psicológico más que como entidad real. En el siglo XX, incluso las iglesias empezaron a hablar menos del diablo y más de estructuras sociales de pecado, del mal, como fenómeno sistémico más que como resultado de tentación diabólica individual. Y en el siglo XXI, al menos en las sociedades más secularizadas, el diablo ha sido relegado mayormente a la cultura popular, a películas de terror y novelas de fantasía, entretenimiento que pocos toman literalmente. Este proceso de secularización ha tenido costos y beneficios. Los beneficios son obvios: menos superstición, menos miedo irracional, menos persecución de presuntas brujas y herejes, menos violencia religiosa. Los costos son más sutiles: una pérdida de narrativas compartidas que daban sentido a la existencia, una sensación de vacío o falta de propósito que muchos experimentan en un universo desencantado, la dificultad de fundamentar la moralidad sin recurrir a mandatos divinos. Spinoza anticipó estos costos y ofreció su filosofía como respuesta. Podemos tener sentido sin mitos, podemos tener propósito sin teleología sobrenatural, podemos tener moralidad sin miedo al castigo divino. El amor intelectual de Dios, la beatitud que viene del conocimiento adecuado, la alegría de comprender nuestra participación en la totalidad infinita, estas son las alternativas espinosistas al consuelo religioso tradicional. ¿Son suficientes estas alternativas? ¿Puede la mayoría de las personas encontrar satisfacción en la contemplación intelectual de la necesidad universal? ¿O necesitamos las narrativas más coloridas, más emotivas, más personales que las religiones tradicionales ofrecen? Estas preguntas no tienen respuestas simples y quizás diferentes personas necesiten diferentes tipos de espiritualidad. Lo que Spinoza demostró es que existe al menos una alternativa viable, que es posible vivir una vida profundamente significativa y moralmente seria sin aceptar las supersticiones religiosas, que la razón no es enemiga de la espiritualidad, sino potencialmente su forma más elevada. Y demostró algo más. Demostró que el coraje de un solo individuo, la integridad de una sola mente que se niega a capitular ante la presión social y el miedo, puede eventualmente cambiar el curso de la civilización. Spinoza no tenía poder político, no tenía riqueza material, no tenía el respaldo de ninguna institución. Tenía solo su razón, su pluma y su determinación de pensar honestamente sobre las cuestiones más fundamentales. Y eso fue suficiente. No en su vida, cuando murió relativamente oscuro y universalmente vilipendiado, pero en el largo arco de la historia, cuando sus ideas finalmente encontraron el terreno fértil donde podían florecer. Parte 3. En las últimas páginas de la Ética, después de haber construido con paciencia geométrica su sistema filosófico, después de haber demostrado proposición tras proposición cómo Dios y la naturaleza son idénticos, cómo la mente y el cuerpo son aspectos paralelos de la misma realidad, cómo las emociones surgen de ideas inadecuadas y pueden ser moderadas por el conocimiento, cómo la libertad humana consiste en comprender la necesidad universal, Spinoza alcanza una conclusión que ha desconcertado a sus lectores durante 3 siglos.
La mente humana no puede ser absolutamente destruida con el cuerpo, sino que algo de ella permanece que es eterno. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Spinoza, después de rechazar toda la parafernalia de la religión tradicional, está reintroduciendo subrepticiamente la inmortalidad del alma? Está ofreciendo después de todo una consolación para el miedo a la muerte. No exactamente. Lo que Spinoza llama eterno no es la supervivencia personal de la conciencia individual después de la muerte corporal, sino algo más sutil y más profundo. En la medida en que la mente alcanza el tercer género de conocimiento, la intuición directa de cómo las cosas particulares se siguen de la naturaleza eterna de Dios, participa en esa eternidad. La mente que comprende subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, es en esa medida eterna. No es que continúe existiendo después de la muerte en el tiempo, sino que su conocimiento adecuado participa en lo atemporal, en la verdad que trasciende las perspectivas temporales limitadas. Es una forma radicalmente diferente de pensar sobre la inmortalidad, que la transforma de esperanza en una vida futura a realización en el presente de lo que es imperecedero en nosotros. Nuestra capacidad de conocer lo eterno. ¿Ofrece esto el mismo consuelo que la promesa religiosa tradicional del cielo? Claramente no. El cielo prometido por las religiones es la continuación de la existencia personal consciente en un estado de felicidad perfecta, el reencuentro con los seres queridos, la recompensa por una vida virtuosa. La eternidad de Spinoza es impersonal, no implica la continuación de la memoria o la personalidad, no promete reuniones con los muertos. Es más parecida a la disolución del ego individual en el océano infinito del ser, excepto que no es realmente disolución, porque lo que llamamos ego individual nunca fue realmente separado del océano, siempre fue una ola temporal en su superficie. Pero quizás, precisamente esta impersonalidad, esta falta de promesas consoladoras, es lo que hace a la filosofía de Spinoza más honesta y, en última instancia, más liberadora que las fantasías religiosas. Porque las promesas del cielo y las amenazas del infierno mantienen a las personas en un estado de preocupación perpetua por su destino personal post-mortem, desviando energía psíquica del presente hacia un futuro imaginario. Spinoza nos libera de esa preocupación, mostrando que la verdadera beatitud no está en el futuro, sino en el presente, no en una recompensa externa, sino en la actividad misma del conocimiento y el amor. Quien comprende, encuentra alegría en la comprensión misma. Quien ama intelectualmente a Dios, encuentra satisfacción en ese amor mismo, sin necesidad de recompensa adicional. Esta es una espiritualidad madura, adulta, que no requiere incentivos externos para motivar el comportamiento ético. No soy bueno para ir al cielo o evitar el infierno. Soy bueno porque comprender mi propia naturaleza y la naturaleza del universo me lleva naturalmente a actuar de maneras que aumentan mi potencia y la potencia de otros. La virtud es su propia recompensa no en un sentido moralista vacío, sino en el sentido riguroso de que actuar virtuosamente, es decir, según la razón, produce estados mentales y corporales más placenteros, más poderosos, más vivos que actuar viciosamente, es decir, según pasiones que no comprendemos. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas a lo largo de la historia han preferido las narrativas religiosas con sus cielos e infiernos, sus demonios y ángeles, sus promesas y amenazas? Spinoza tenía una respuesta. Porque esas narrativas apelan a la imaginación, que es el primer y más común género de conocimiento, mientras que su filosofía requiere la razón y eventualmente la intuición intelectual, géneros de conocimiento más difíciles de alcanzar. La imaginación opera con imágenes vívidas, historias dramáticas, personajes antropomórficos.
Es fácil imaginar un Dios viejo con barba que gobierna desde un trono celestial, un diablo con cuernos que tienta desde las profundidades infernales. Es mucho más difícil concebir una sustancia infinita con infinitos atributos de la cual todo lo finito es modo o modificación. Por eso las religiones populares siempre han tendido hacia el antropomorfismo, la personificación, la narrativización. Los teólogos sofisticados pueden desarrollar concepciones más abstractas de lo divino, pero las masas necesitan historias, necesitan personajes con los cuales identificarse o contra los cuales rebelarse. Necesitan drama cósmico donde está en juego algo importante. Y el cristianismo, particularmente en sus formas populares, proporcionó exactamente ese drama. El Hijo de Dios, que se hace hombre y muere para salvar a la humanidad del pecado, el diablo que batalla por cada alma, el juicio final donde los buenos y los malos reciben su merecido. Es una narrativa extraordinariamente poderosa psicológicamente, aunque sea filosóficamente problemática. Spinoza no ofreció una narrativa competidora porque comprendió que las narrativas son inherentemente inadecuadas para capturar la verdad sobre lo real. La verdad se expresa mejor en la forma de proposiciones demostradas, como en matemáticas, no en la forma de historias. Por eso su obra maestra se llama Ética demostrada según el orden geométrico y procede mediante definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, corolarios, como un tratado de geometría. Es deliberadamente antinarrativa, antidramática, despojada de todo elemento emocional o retórico que pudiera nublar el juicio racional. Esto hace que sea difícil de leer, especialmente para lectores modernos acostumbrados a la prosa fluida. Pero también hace que sus conclusiones, cuando finalmente se comprenden, tengan el peso de verdades necesarias más que de opiniones persuasivas. ¿Significa esto que Spinoza estaba escribiendo solo para una élite intelectual, que su filosofía es inherentemente aristocrática, accesible solo a los pocos que tienen la educación y el ocio para estudiar textos difíciles? Hay tensión en su obra entre su metodología elitista y sus conclusiones democráticas. Por un lado, admite que pocos alcanzarán el conocimiento del tercer género, que la mayoría vivirá según la imaginación y las pasiones. Por otro lado, argumenta que todos tienen derecho a pensar lo que quieran y expresar sus opiniones, que ninguna autoridad externa tiene derecho a legislar sobre el pensamiento, que la mejor sociedad es aquella donde cada individuo tiene máxima libertad compatible con la seguridad de todos. Es como si dijera, no todos alcanzarán la sabiduría, pero todos deben tener la libertad de intentarlo y nadie debe ser perseguido por sus creencias. Esta combinación de realismo sobre las limitaciones humanas y optimismo sobre las posibilidades humanas es característicamente spinozista. No cae en la utopía ingenua de creer que la educación puede hacer a todos igualmente racionales, pero tampoco cae en el pesimismo autoritario de creer que las masas necesitan ser gobernadas por mentiras nobles porque no pueden manejar la verdad. Su posición es que diferentes personas alcanzarán diferentes niveles de comprensión, y eso está bien, cada uno vive según su naturaleza. Lo que no está bien es imponer artificialmente limitaciones al pensamiento, usar el miedo y la superstición para mantener a las personas en la ignorancia, castigar a quienes se atreven a pensar más allá de los límites prescritos. La persecución de Spinoza, su excomunión y posterior vilipendiación fue precisamente ese tipo de imposición artificial de límites. Los rabinos de Ámsterdam y posteriormente los teólogos cristianos que prohibieron sus obras no estaban protegiendo verdades sagradas, sino protegiendo su autoridad.
no estaban defendiendo a Dios, sino defendiendo sus interpretaciones particulares de Dios. No estaban salvando almas, sino asegurando su control sobre las almas. Y Spinoza lo sabía. Por eso su crítica de la religión institucional es tan mordaz. Por eso expone sin piedad los mecanismos mediante los cuales los líderes religiosos manipulan a sus seguidores. Por eso insiste en que la superstición es el verdadero enemigo de la piedad genuina. Superstición y piedad. Spinoza traza una distinción crucial entre estas dos. La superstición nace del miedo y se mantiene mediante el miedo. Nos hace esclavos de fantasías sobre poderes invisibles que hay que aplacar mediante rituales. La piedad genuina nace del amor y se mantiene mediante el amor. Nos hace activos en la búsqueda del bien común porque comprendemos que nuestra felicidad está entrelazada con la felicidad de otros. La superstición divide a la humanidad en facciones beligerantes, cada una convencida de poseer la única verdad. La piedad une a la humanidad en el reconocimiento de que todos somos modos de la misma sustancia divina. La superstición necesita al diablo para funcionar. La piedad se libera al reconocer que el diablo no existe. ¿Qué pasaría si toda la humanidad aceptara simultáneamente que el diablo es una ficción? ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si todos dejáramos de demonizar a nuestros enemigos, si todos reconociéramos que incluso aquellos cuyas acciones deploramos son seres humanos determinados por causas complejas que merecen ser comprendidos incluso cuando deben ser limitados? Sería una transformación revolucionaria de la conciencia humana, quizás la más profunda imaginable. No eliminaría los conflictos, porque los intereses genuinos a menudo colisionan, pero cambiaría radicalmente cómo gestionamos esos conflictos. Negociaríamos en lugar de guerrear, buscaríamos comprender en lugar de condenar, intentaríamos reformar en lugar de castigar vengativamente. Spinoza creía que esto era posible, no en el sentido de que pensara que sucedería pronto o fácilmente, sino en el sentido de que veía en la naturaleza humana el potencial para esta transformación, porque somos seres racionales, incluso cuando la mayoría del tiempo no actuamos racionalmente, porque tenemos la capacidad de conocer adecuadamente, incluso cuando usualmente conocemos inadecuadamente. Porque podemos experimentar alegrías activas que surgen de nuestra propia potencia, incluso cuando usualmente experimentamos placeres pasivos que nos hacen dependientes de causas externas. Todo el proyecto ético de Spinoza se basa en esta confianza en el potencial humano para la transformación mediante el conocimiento, pero es una confianza realista, no ingenua. Spinoza sabía que la mayoría de las personas permanecerían atrapadas en la imaginación y las pasiones, que pocos alcanzarían la beatitud del conocimiento intuitivo, que las instituciones religiosas y políticas continuarían usando el miedo para controlar a las masas. No esperaba que su filosofía convirtiera rápidamente al mundo. Escribía para la posteridad, confiando en que eventualmente habría suficientes personas que comprendieran su mensaje, y que esas personas contribuirían gradualmente a la transformación de la conciencia humana. Era una apuesta a largo plazo, una inversión en el futuro de la humanidad. Y parece que esa apuesta está pagando, no porque vivamos en un mundo espinosista, claramente no lo hacemos, pero porque las semillas que plantó han germinado y crecido de maneras que él probablemente no podría haber anticipado. La ciencia moderna opera con la premisa espinosista de que todo en la naturaleza obedece leyes comprensibles, de que no hay milagros o intervenciones sobrenaturales, de que la búsqueda del conocimiento no tiene límites sagrados que deba respetar. La psicología moderna ha naturalizado lo que la religión sobrenaturalizó,
tratando los fenómenos mentales como procesos que pueden estudiarse científicamente en lugar de como batallas entre ángeles y demonios por el alma. La ética secular moderna intenta fundamentar la moralidad en consideraciones racionales sobre el bienestar humano en lugar de en mandatos divinos revelados. Todas estas son victorias espinosistas, aunque rara vez se reconozcan como tales. Y el retiro del diablo del imaginario cultural de las sociedades más educadas es quizás la victoria más significativa, porque era el miedo al diablo el que mantenía a las personas psicológicamente esclavizadas, el que las hacía susceptibles a la manipulación por autoridades religiosas, el que justificaba las peores formas de intolerancia y crueldad. Sin diablo todavía hay miedo, porque el miedo es una emoción humana básica con función evolutiva, pero es un miedo más manejable, un miedo que puede tratarse mediante cambios en las circunstancias externas o mediante terapia psicológica, no un terror metafísico que solo puede aliviarse mediante sumisión a autoridades que afirman tener poder sobre lo sobrenatural. Sin embargo, la batalla no está ganada. En muchas partes del mundo, la creencia literal en el diablo sigue siendo fuerte, y con ella todas las patologías que Spinoza identificó, la persecución de presuntas brujas, los exorcismos que son a menudo formas de abuso, la demonización de minorías y disidentes, la violencia justificada como lucha espiritual. Incluso en sociedades secularizadas, las estructuras del pensamiento dualista persisten en formas apenas disfrazadas. El bien contra el mal absoluto sigue siendo la narrativa predilecta de la cultura popular, desde películas de superhéroes hasta retórica política. Seguimos buscando villanos simples a quienes culpar por problemas complejos. Seguimos dividiendo el mundo en nosotros y ellos. Seguimos tratando la diferencia como amenaza. ¿Cuánto tiempo más necesitaremos para aprender la lección que Spinoza enseñó hace más de 3 siglos? ¿Cuántas más generaciones tendrán que sufrir las consecuencias del pensamiento dualista antes de que finalmente evolucione hacia una comprensión más madura de la realidad? Estas preguntas permanecen abiertas y su respuesta depende de nosotros, de si elegimos el camino del conocimiento o el camino de la superstición, de si tenemos el coraje de mirar al abismo sin inventar monstruos para poblarlo. Spinoza miró al abismo y vio no monstruos, sino leyes naturales, no caos, sino orden necesario, no amenaza, sino simplemente lo que es. Y esa visión, lejos de desesperarlo, lo llenó de una alegría tranquila que irradiaba en su filosofía y en su vida. Quien comprende que todo es como debe ser, que nada podría ser diferente de cómo es dado las causas que lo determinan, alcanza una forma de paz que las religiones prometen, pero rara vez entregan. Es la paz de quien ha dejado de luchar contra la realidad, quien ha aceptado su lugar en el orden universal, quien encuentra significado no en trascender su finitud, sino en comprenderla y abrazarla. Esta es la respuesta final de Spinoza a la pregunta sobre el diablo. No necesitamos enemigos cósmicos para explicar el sufrimiento o para motivar la virtud. Necesitamos solo conocimiento. Conocimiento de las causas naturales del sufrimiento para que podamos minimizarlo donde sea posible y aceptarlo donde sea inevitable. Conocimiento de nuestra propia naturaleza para que podamos vivir de manera que maximicemos nuestra potencia y nuestra alegría. Conocimiento del universo como totalidad para que podamos situar nuestras vidas individuales en un contexto más amplio que les da sentido sin requerir narrativas sobrenaturales. La verdad, como Spinoza la concebía, no puede ser enterrada para siempre.
Puede ser suprimida temporalmente, puede ser oscurecida por la ignorancia y la propaganda, puede ser atacada por quienes se sienten amenazados por ella, pero tiene una resiliencia que las mentiras nunca pueden tener, porque corresponde con la realidad, mientras que las mentiras solo corresponden con los deseos de quienes las inventan. Y eventualmente, dado suficiente tiempo y suficientes mentes buscando honestamente, la verdad emerge. Esto es lo que le dio a Spinoza esperanza mientras vivía en relativo aislamiento, marginado por su propia comunidad, vilipendiado por la cristiandad, escribiendo obras que sabía no serían apreciadas en su vida. Confiaba en que la verdad que había descubierto eventualmente sería reconocida porque era verdadera. Y la verdad tiene poder propio. Esa confianza estaba justificada. La verdad sobre el diablo, que es una ficción humana sin correlato ontológico, ha ido ganando aceptación gradualmente a medida que más personas adquieren educación científica y filosófica. Y con la muerte del diablo muere también todo un mundo de miedo y superstición, abriendo espacio para una comprensión más madura de la existencia humana. Todavía estamos en medio de esta transición histórica. Todavía vivimos en un mundo donde coexisten visiones ilustradas y visiones preilustradas de la realidad, donde algunas personas han internalizado completamente la lección espinosista, mientras otras permanecen atrapadas en el pensamiento mágico medieval. Pero la dirección del cambio es clara, y aunque habrá retrocesos y resistencias, el movimiento general es hacia la desmitologización, la racionalización, la comprensión científica de fenómenos que antes se atribuían a agencias sobrenaturales. Spinoza no vivió para ver este triunfo gradual de sus ideas, pero vivió con la certeza interna de su verdad, y esa certeza era suficiente. No necesitaba validación externa, no necesitaba el aplauso de las multitudes, no necesitaba honores o reconocimiento institucional. Tenía el amor intelectual de Dios, que es lo mismo que decir la alegría profunda de comprender cómo funcionan las cosas, y esa alegría era incorruptible porque no dependía de causas externas, sino que surgía de su propia naturaleza racional, actualizándose plenamente. Era libre en el sentido espinosista más profundo, no libre para elegir arbitrariamente, sino libre porque actuaba según el conocimiento adecuado de las causas que lo determinaban, porque su mente había alcanzado la perspectiva de la eternidad, desde la cual todo se ve como necesario y por lo tanto todo se acepta sin resentimiento. Esta es la invitación final que Spinoza nos hace: unirse a él en esa perspectiva elevada, ver el mundo subspecie a eternitatis, amar intelectualmente a Dios, que es la naturaleza infinita de la cual somos partes finitas. Es una invitación difícil de aceptar porque requiere abandonar muchas ilusiones reconfortantes, muchas certezas falsas, muchos miedos que paradójicamente nos dan estructura psicológica. Pero para quienes tienen el coraje de aceptarla, promete una liberación más profunda que cualquier salvación religiosa, la liberación de vivir en la verdad, sin autoengaño, sin proyecciones fantasiosas, simplemente viendo lo que es y encontrando en esa visión clarificada todo el sentido y la alegría que necesitamos. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esa fue la fe de Spinoza, y la historia ha vindicado esa fe. El diablo está muriendo, lenta pero inexorablemente, a medida que más personas comprenden que nunca existió, excepto en la imaginación humana. Y con su muerte morimos también a un tipo de infancia espiritual, emergemos en una madurez donde ya no necesitamos padres celestiales que nos protejan o demonios infernales que nos amenacen. Nos convertimos en adultos cósmicos, responsables de nuestras propias vidas, creadores de nuestros propios significados, buscadores de verdades que nadie nos regala, sino que debemos descubrir mediante nuestro propio esfuerzo intelectual.
Es un mundo más sobrio, pero también más honesto, más austero, pero también más digno, donde la virtud es su propia recompensa y el conocimiento es su propio deleite.